Muy buenas tardes para todos, gracias por venir. Cerrando la campaña ya 17-18, las autoridades de las 4 cadenas de valor han creído oportuno en esta oportunidad hacer un balance de lo transcurrido y una reflexión sobre los resultados. Todos creemos que un análisis que tenga que ver con el estado de situación visto desde quienes son los protagonistas de la producción y de la cadena en su conjunto, es útil a los fines de tomar decisiones para la próxima campaña. Nos acompañan David Hughes por Argentrigo, como presidente de Argentrigo, Rodolfo Rossi, Axoja, Alberto Morelli por Maizar y Guillermo Pozzi por Asahi. Invitamos al David Hughes a la palabra. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los presentes. Los últimos años para el trigo fueron marcados por cambios en políticas públicas que afectaron positivamente de manera directa a la producción, generando un crecimiento en la cadena de trigo, la cual se vio reflejado en una mayor y mejor utilización de los insumos, en fertilización y en tecnología aplicada, logrando, a pesar de fuertes problemas climáticos en distintas regiones del país, un incremento en el área sembrada, generando un aumento en la exportación de harina y de grano de trigo. Para la próxima campaña esperamos un nuevo crecimiento de trigo pan y de trigo candial necesario para la competitividad de la cadena. Desde Argentrigo hemos estado en comunicación constante con diferentes sectores del gobierno y del sector público, trabajando en conjunto para seguir creciendo, accediendo a más mercados y mejorando los sistemas de producción para lograr el continuo desarrollo de toda la cadena. Creemos que tenemos que seguir trabajando juntos en mejorar la aplicación de buenas prácticas en toda la cadena, dando fuerza a la red de buenas prácticas agrícolas que vienen trabajando desde ya algunos años en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y brindando apoyo a entidades que están fomentando estas prácticas en su labor diaria. Aún estamos a la espera de la sanción de una ley de semillas que confiera una mayor competitividad a la producción. Aplaudimos el esfuerzo del ministro en la búsqueda de consensos entre los sectores y estamos a la espera del correspondiente proyecto de ley. Así como estamos a la espera del correspondiente proyecto de ley, así como una ley de fertilizantes que acompañe el desarrollo de la producción en todos los niveles de la cadena. El crecimiento de la producción debe ir acompañado con acceso de nuevos y mejores mercados de grano, harina y otros productos de valor agregado. Debemos estar preparados. Los mercados no se abren de un día para otro, se necesita un trabajo conjunto de los empresarios y el gobierno. Necesitamos seguir trabajando fuertemente en conciliar los límites máximos de residuos requeridos por los nuevos y actuales mercados con las reglamentaciones de nuestro país, involucrando a todos los actores de la cadena. Nos preocupa algunas señales de empresas que no ayudan a la transparencia de los mercados, dificultando el análisis de calidad por ambas partes. Desde el gobierno también esperamos que siga mejorando y disminuyendo la presión fiscal y la burocracia estatal, sin perder el control y luchando contra la informalidad en la cadena de valor. Esperamos con optimismo el apoyo del Ministerio al Programa Nacional de Calidad de Trigo, el PRONACATRI, y ella es fundamental para la cadena y principalmente a los productores. Se han logrado grandes avances en el trabajo conjunto. Argentrigo, junto con sus asociados, estamos trabajando en la competitividad de la cadena junto al Ministerio de Agricultura. De esta manera, debemos seguir trabajando para seguir creciendo en todos los sectores y en todas las cadenas de la producción. Gracias. Gracias, David. Hola, bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Bueno, el panorama desde Maizar, ustedes saben que el cultivo del maíz y del sorgo están sumamente condicionados, sobre todo el maíz, por las condiciones
condiciones de sequía que nos viene acompañando en gran parte de todo nuestro país. Hay algunas zonas como el NOI y el NEA que están en mejores condiciones, están en etapas ahora de definición de rindes y bueno, ahí tendremos la posibilidad de tener una cosecha satisfactoria. Los datos publicados hace minutos por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sigue hablando de los 34 millones de toneladas. Quiero recordar que esto, comparado con el dato inicial, que eran 41 millones de toneladas cuando se empezó la siembra, la perspectiva de cosecha, estaríamos hablando ya de una pérdida o una disminución de lo cosechado en la Argentina del 17%, lo cual no es menor y es preocupante. Obviamente esta disminución de producción ha llevado los valores en el mercado interno de un sobreprecio con respecto al mercado de Chicago de casi $20, lo cual para aquellos que tienen maíz puede resultar bueno y tratar de compensar en una parte de las pérdidas, pero estos precios también del maíz tienen la dificultad que a lo largo de la cadena también van modificando los precios en la transformación. Obviamente este aumento de precios local no es una buena noticia ni para las avícolas, no es buena noticia para el feedlot, no es buena noticia para las moliendas seca o húmeda, y por supuesto que es una muy mala noticia para la lechería, que ya tiene serias dificultades en lo que es en su desempeño y su desarrollo, amén del problema que también adicional genera la seca y lo que son sus reservas. O sea, van a necesitar mayor cantidad de maíz y ese maíz va a ser más caro. Creo que también tenemos que ver que la biotecnología está ayudando, ¿sí? Indudablemente, a pesar de estos rendimientos que son menores, creo que gracias también a la biotecnología podemos obtenerlos. Por eso vemos con mucha alegría que un reclamo que en diciembre hemos hecho nosotros cuando fue el brindis de las cadenas en nuestra disertación, le reclamábamos al Ministerio que siguiéramos en el camino de las aprobaciones de los eventos biotecnológicos, lo cual ya se han aprobado hace una semana y media, 2 semanas, 2 nuevos eventos que estaban esperando ser aprobados para estar este año ya a disposición de los productores. O sea que eso es un punto positivo. También vemos cómo se sigue trabajando y la Argentina va marcando también una línea cuando vemos la información que un equipo liderado por el doctor Casal de la Fundación Leloir, conjuntamente con el IFEBA, FAO, el CONICET, el INTA, han podido determinar qué genes son los que dificultan el llenado de grano de maíz. Eso, si pudiera llegar a la biotecnología, y podríamos llegar en el futuro a poder tener mejores rendimientos en momentos de sequía, sería muy positivo. Creo que lo que tenemos que ver también, que esto es una investigación que también colaboran técnicos de Syngenta, pero es a nivel local estos desarrollos. Así creo que eso es positivo, y ante esta situación de sequía pensar en ese futuro realmente es bueno para todos nosotros. Quiero también comentarles que el 22 de mayo en el Gold Center, Maizar va a hacer su congreso anual, que su título es Competitividad con Desarrollo. El presidente del congreso va a ser Alfredo Paseiro, el gerente general de ASA, y la idea es trabajar una amplia agenda que tenga que ver con la competitividad, pero no solamente la cadena, sino que atraviesa a todas las actividades industriales y productivas del país, porque creemos que los problemas son comunes. La idea es tener una agenda propositiva, tratar de pensar en el largo plazo, que los disertantes puedan pensar en el futuro para que al finalizar la jornada tengamos una serie de propuestas que se puedan acercar a los funcionarios como el aporte de la cadena del maíz y del sorgo. Por supuesto, vamos a
seguir con la modalidad de invitar a funcionarios de cada una de las áreas para que participen en los distintos paneles y pueda los representantes del Estado dar su visión sobre los distintos temas para poder enriquecer el debate. También quería comentarles que el 14 de junio en la Bolsa de Cereales de Córdoba se va a llevar adelante el remate del primer lote de maíz cosechado. ¿Sí? Va a ser el primer remate que se hace, está organizado en forma conjunta por la Bolsa de Cereales de Córdoba y Maizar. Dos temas más que creo que es común a todos nosotros, y recién lo decía también David. Tenemos esperanzas y hacemos todos los votos para que este año, en definitiva, podamos tener una ley de semillas. Creo que eso lo pedimos todas las cadenas y lo pide también la producción, la industria. Ahora es el momento de poder tener de forma definitiva un marco que regule todo el tema de comercio de semillas, que sea positivo para todos los sectores que están involucrados. Por supuesto, también abogamos por una ley de fertilizantes. Creemos que hemos exportado ya demasiados nutrientes estos últimos años, o hace unos cuantos años, y es hora de que devolvamos al suelo parte que nos llevamos. Así que creo que esperamos que el Congreso pueda darnos una satisfacción con respecto a esto en este año legislativo. Y por último, también en nuestro discurso de diciembre hablábamos y pedíamos reducción de la burocracia. En los últimos días el presidente Macri, en la reunión de acá cuando vino el Coagro, anunció esto que tiene que ver con la reducción de la burocracia y de distintos sistemas de registración. Para ello simplemente creo que vamos a esperar que salga la normativa para ver cómo realmente se va a llevar adelante todo esto. Creemos que es importante la reducción de la burocracia, pero también sigue siendo muy importante el control de elevación, que es lo que nosotros venimos pidiendo en forma permanente. Así que bueno, esto es todo desde Maizar. Nuevamente les agradezco su presencia acá y quedaremos a disposición de ustedes para las preguntas que puedan hacer. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes, gracias por la presencia. De manera general y de parte de los 4 presidentes, le quería informar que debe estar saliendo ya un comunicado que hemos elaborado en el día de hoy, tocando algunos puntos que tienen que ver con la generalidad, digamos, de las cadenas, que afectan directamente a las cadenas, y bueno, también los puntos positivos que estamos viendo en los últimos tiempos. Celebramos esta Expo Agro, creemos que es realmente maravillosa. Este ordenamiento que ha habido y toda esta infraestructura que se ha creado, creo que está realmente para crear un clima de negocios muy importante, pero lamentamos que evidentemente no es un buen momento. El tema de los factores no controlables, como es la sequía persistente que tenemos en muchas zonas de la Argentina, están afectando seguramente todo el movimiento financiero en los próximos meses, y realmente una afectación importante en todo lo que son las regiones del interior del país. Sabemos que la sequía es un factor no controlable, aunque por supuesto tenemos ciertas herramientas para, digamos, de alguna manera manejar la situación, lo que hace las rotaciones, el uso de nutrientes, etcétera. Pero la realidad es que la soja está pasando por uno de los peores momentos de la historia, haciendo una suma de cuánto perdimos en estos, o vamos a perder en estos últimos 3 años. En la cosecha 2016 se perdieron entre 8 y 9 millones de toneladas por problema de cosecha en una zona importante, donde el 70% fue en el centro de la provincia de Santa Fe. El año pasado, por inundación y otras razones, frente a un potencial de casi 65 millones de toneladas, perdimos, podemos decir, otras 8 millones de toneladas.
ahí sumamos ya 16, 17 millones de toneladas, y da más o menos el número que hoy, en función de lo que muestra la Bolsa de Rosario, y que bueno, en la soja estamos siempre trabajando juntos en este tema, otras 17 millones de toneladas. Estamos perdiendo 34 millones de toneladas en soja por estrés hídrico. O sea, nuestra principal fuente de recursos del país, que sostiene la mayor industria oleaginosa, que es la oleaginosa, necesita, si bien frente a un factor no manejable, creemos que hay factores que son controlables que tampoco se están llevando adelante. Hace un par de años dijimos en un editorial, en un diario de gran circulación, que había que cuidar a la soja. Estábamos alertando sobre ciertos temas que tienen que ver con la cadena de soja. La realidad es que el área de siembra viene cayendo en forma significativa, y si bien nosotros siempre hemos dicho en favor de la sustentabilidad, que la rotación es fundamental, y nos consta que con los 4 presidentes siempre hemos hablado de esto como un objetivo, y donde nos alegramos del aumento de las gramíneas, del maíz, del trigo, etc. Pero vemos que el área agrícola no ha aumentado. Argentina no aumentó el área agrícola, y eso no es por la sequía, es porque hay razones que seguramente podemos cambiar, y algunos temas de fomentar el aumento del área agrícola en Argentina. Tenemos el peor o el más bajo consumo de fertilizantes en soja de los últimos largos años. Hemos tenido una caída también en el uso de la semilla certificada en soja, que no es comparable con la reducción del área, sino que es mucho mayor. Y en este sentido creemos que el tema de la ley de semillas, que algo que por supuesto se acaba de mencionar, es un tema de urgencia, es un tema que ya nos escapamos a una campaña de trigo, esperemos que esté para la próxima campaña de soja. La realidad es que obviamente hay un acuerdo entre las dos partes más importantes, por supuesto no es total, y donde el Ministerio está elaborando, de acuerdo a lo que se ha informado, un proyecto de ley o de modificación de la actual ley. Y también sabemos que van a entrar otros proyectos, o se van a representar otros proyectos para ampliar un poco más la base de consenso también. Lo que creemos es que debe ser una de las prioridades más importantes que tenemos en la cadena de soja. Obviamente la ley de semillas no es una ley de soja, es una ley de semillas. Y esto lo estamos de todas maneras sufriendo en la cadena, y creemos que lo antes posible debería encontrarse una solución. Por supuesto que la solución parte de la cadena, pero también de la labor del Estado y del Poder Legislativo, que se ocupe también de estos temas. En función de las afectaciones que hemos tenido también no controlables, tenemos que mencionar que somos víctimas de la política americana, digamos, de restricción a la importación de biodiesel, por más razón que puedan tener parcial respecto a su posición frente a la producción de biodiesel nuestra y a nuestra situación, digamos, con el tema de retenciones, etcétera. Creemos que se nos ha cerrado un mercado directamente, podrían habernos dicho, miren, no queremos más el biodiesel, y en ese aspecto el biodiesel es una parte importante, es un eslabón importante de la cadena que crea valor y realmente moviliza todo el sector productivo también, y muchas de las inversiones que se hicieron en los últimos años en plantas tan eficientes, y siendo nosotros el principal exportador de aceite, lo que queremos es que el gobierno siga trabajando como hasta ahora, que ha defendido bien la política internacional, pero debemos seguramente buscar nuevos mercados. Europa se ha abierto, pero Europa importa con un valor menor. Dentro de la relación con las autoridades siempre es permanente. Hoy quería resaltar una reunión que hemos tenido las 4 cadenas con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires sobre un plan que vamos a trabajar en conjunto. Ya se van a enterar en los próximos meses. Y no puedo dejar de mencionar, porque la cadena lo sigue trabajando de alguna manera, que hoy la soja sigue con el 28% de retenciones. Y hoy hay productores que han estado acá en esta Expoagro que probablemente cosechen 1000 o 1100 kilos de soja, de los cuales 300 o 400 de esos kilos los va a tener que entregar al otro día, y después empecemos a descontar por otro lado. Sabemos que la política, y la hemos agradecido en su momento, de la reducción paulatina de las retenciones, el gobierno se ha comido 5% hace un año, y creo que como responsable del directorio de la cadena de soja tengo que mencionar un tema
tema que todavía está vigente, y más vigente cuando tenemos un año con este desastre climático y con una producción tan baja y donde se va a sentir enormemente a lo largo y a lo ancho del país. Uno siempre espera ser un poco más optimista, lo hemos sido muchas veces, traccionamos en el principal sector de la economía argentina, pero estamos pasando por un momento muy complicado, tanto por los factores que no podemos manejar como con los factores que podemos de alguna manera incentivar a que cambien y que pueda haber un incentivo a la producción mayor al que estamos teniendo en este momento. Eso es lo que queríamos decir. Gracias. Gracias, Rodolfo. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a todos mis predecesores. Me parece que me toca a mí el ponerle un poquito de onda a esto, o sea, hacerlo un poco más alegre y divertido. Yo he escuchado todos los padeceres de los presidentes, de mis colegas, presidentes de las otras cadenas, los entendemos, los aceptamos y creo que vale la pena decir que el panorama, gracias a Dios, para nosotros ha sido distinto. El girasol es un cultivo que presenta ciertas ventajas para este tipo de condiciones y otra vez, ya muchas en la historia, vuelve a probar la aptitud que tiene para complementarse con los otros cultivos que conforman la agricultura argentina y para poder dar alternativas para brindar una buena performance o una buena suerte de comportamiento en las condiciones de sequía. No quiero ser el único que esté alegre, creo que todos estamos muy contentos por muchos de los cambios que ha habido en la agricultura argentina en los últimos 2 o 3 años. Particularmente la mejora en la relación privada en relación a políticas públicas, la eliminación parcial, aunque no total, y que tiene que ir en camino de eso, de las retenciones, y la buena voluntad que existe por parte de las autoridades actuales para poder generar un marco que brinde una plataforma útil para que el productor pueda desarrollar su máxima capacidad productiva. Rodolfo mencionaba la reunión de la que venimos con el MAIBA, el Ministerio de la Industria de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales esperamos que se desarrolle un proyecto que puede llegar a impactar positivamente en la agricultura, y esto sería una cooperación de las autoridades públicas con las 4 cadenas de valor y con la base de la ciencia o el conocimiento de la Argentina. Nosotros llevamos hoy una avanzada en nuestras cosechas y consideramos que un gran protagonista nuestro es el Chaco y Norte de Santa Fe, el cual quiero destacar particularmente este año, porque ha venido en los últimos años creciendo paulatinamente y representó un crecimiento de 320.000 hectáreas, prácticamente se duplicó en la última campaña, alcanzando 640.000 hectáreas, y una proporción importante de la producción de aceite argentina, que es básicamente para consumo nacional o para exportación a países limítrofes. Eso mereció que este año, que se realizó el primer remate público, el primer lote de girasol, surgiera el Chaco, se realizara en la provincia de Chaco, en la localidad de Charata, con la asistencia de autoridades gubernamentales y con la asistencia de todas las bolsas involucradas con la comercialización de girasol, fijando un primer hito que esperamos se repita de aquí en adelante, y con el patrocinio y el alineamiento de Asagir como cadena de valor. Creo que esto vale la pena volver a reflejarlo. El optimismo nuestro, que no quiere confrontar con la mala situación que tienen los cultivos, no es algo que tenga, que sea involuntario. En realidad, el girasol conforma uno más de los cultivos que integran la rotación que debe primar en la Argentina para el mantenimiento de los suelos y para la conservación de la capacidad productiva y la capacidad de exportación de la Argentina. Argentina ha sido un país tradicionalmente girasolero. Quizás no se vea tanto si lo vemos desde adentro, porque
no tenemos masa crítica en cuanto a volumen. Llegamos en el pasado, en el año 96 Argentina tenía 4 millones de hectáreas de girasol, se mantuvo hasta el 99 en 3.600.000 y seguimos luego bajando por un desplazamiento de la demanda de producción hacia el Mar Negro, dado que el mayor consumidor del aceite de girasol, que es un aceite de alta calidad por excelencia, era Europa, y era mucho más conveniente la producción de parte de un país que estuviera al lado de ellos. Entonces el Mar Negro se centralizó como el primer foco de producción y nuestro principal competidor. Hoy el Mar Negro abastece el 55% del mercado de aceite de girasol al mundo y está viviendo una realidad agroeconómica o agrocomercial que por ahí se podría asemejar a la que nosotros vivimos hace más de 20 años o a la que vivió Brasil probablemente en esa época, en virtud de que al no tener todavía reglamentada o legislada la participación de la biotecnología en su agricultura. Recuerden que Ucrania es un país netamente agrícola con alta capacidad de producción, o sea, sus suelos tienen el mismo potencial que el Midwest americano o que la Pampa argentina. Al no tener una legislación clara respecto del uso de la biotecnología, se ha logrado que hoy la biotecnología esté presente, pero en forma ilegal, tomando prácticamente el 30% de la producción de soja de Ucrania y el 25% de la producción de maíz. Eso limita tremendamente el mejoramiento porque no puede hacer uso de esas tecnologías en forma de mejoramiento local y favorece el desarrollo de un mercado ilegal de acceso a la semilla, y es lógico pensar que eso va a cambiar el día de mañana, que Ucrania como país va a tender a reglamentar y legalizar toda esa situación, y eso va a generar una diferencia de competitividad en favor de cultivos mayores como la soja o como el maíz, que tienen mayor masa crítica, y le va a ser difícil sostener probablemente una superficie de 6,6 millones de hectáreas que tiene hoy Ucrania de girasol. La demanda mundial crece a un 4,4% anual de aceite de girasol, lo cual hace que realmente exista la necesidad de incorporar 600.000 hectáreas cada año a la producción. Si se produce, los países del Mar Negro no tienen posibilidad de expandir su frontera agrícola, de manera que la única posibilidad que se va a dar en un caso de cambio de valores relativos va a ser la sustitución. Eso va a dejar libre probablemente una cantidad, que no supongamos que van a ser 6 millones de hectáreas, pero que sí puede ser tranquilamente 2 millones de hectáreas de girasol, que son muy pocos los países que tienen capacidad de absorberlo. Yo diría que probablemente el que tiene mayores condiciones es Argentina, que además tiene la posibilidad de expandir su frontera agrícola y que hoy está expandiéndola en el norte del país a través de un crecimiento notable, prácticamente una duplicación del área de año a año. Eso nos prueba a nosotros o nos muestra una muy buena expectativa, una posibilidad de crecimiento, de que el cultivo vuelva a tomar valores, una masa crítica mayor, con mayor peso en la exportación y en la economía del comercio de girasol a nivel mundial. Nuestra barrera con el Mar Negro es solamente de $20, que corresponde al diferencial de flete, y la capacidad exportadora, procesadora y exportadora de nuestra industria aceitera es notable, altamente desarrollada, de alta capacidad competitiva, y tiene capacidad para procesar 5,5 millones de toneladas, cuando hoy está solamente procesando 3,6 millones de toneladas, o 3 millones de toneladas. Toda esa expectativa tiene que ir soportada por un marco legal y comercial que tiene que permitir que la investigación privada y oficial sea capaz de desarrollar tecnologías de competencia. Todos mis colegas han mencionado la ley de semillas. La ley de semillas es algo que es fundamental como factor de protección del derecho de propiedad intelectual de cualquier inventiva, sea de carácter privada o de carácter público. Eso hoy en Argentina está ausente, y es
una asignatura pendiente que debe resolverse. Y después la generación del marco de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de tecnologías, que favorezcan la creación de nuevas tecnologías que den la capacidad de competir intracultivo e intercultivo, de manera de poder generar un portafolio que sea mucho más óptimo para las rotaciones de la agricultura en Argentina y que sea capaz de permitir que volvamos a generar posiciones competitivas en cada uno de los cultivos en forma separada, como también la de lograr la meta de 160 millones de toneladas o más, que es lo que decíamos todos, como protagonistas de esta agricultura. Creo que no me queda nada más, me parece que me extendí un poco. Les agradezco a todos y si hay preguntas para todos, quedamos en la conversación. Los presidentes invitan a los presentes a manifestar sus inquietudes o eventualmente realizar preguntas. Para Rodolfo Rossi. Rodolfo, sacando cuenta de estas pérdidas de estas tres campañas prácticamente, de la campaña que perdió la Argentina, ¿se puede traducir eso en números? ¿Cuánto perdió nuestro país? Bueno, 30 y pico billones de toneladas, estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares. Es un número importante. Habrá que ajustar por precio y esas cosas, pero bueno, es media cosecha de una cosecha potencial que podíamos haber llevado adelante bien en los años húmedos, que por razones, como empecé, no fueron, y bueno, un año seco, bueno, que siempre es esperable que exista, pero con una magnitud muy grande en las zonas más ricas desde el punto de vista productivo, ¿no? O sea, en lo que hace el volumen. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuán importante hubiese sido tener seguro? Bueno, el seguro es un tema que lo venimos hablando. Casualmente la cadena de soja en nuestro seminario unió tanto la parte oficial como la parte privada en este tema. Sabemos que hay una mesa trabajando en el Minagri el tema del seguro multirriesgo. Nosotros incentivamos, porque dentro de la cadena se pide el tema de los seguros. Creemos que todo lo que se puede hacer para que haya algún seguro que pueda cubrir, quizá no catástrofes como las que están pasando este año en algunas regiones, pero bueno, estas cosas que siempre nos pasan todos los años, sea el que sea. Y creo que bueno, que el Ministerio avanzó bastante en toda la parte informática, en lo que es el maíz. Creo que lo va a hacer pronto con la soja y bueno, esa mesa de trabajo supongo que dará resultados. Pero ya le digo que como cadena nosotros lo hemos tomado como un tema prioritario y fue incluido en el seminario del año anterior. Buenas tardes, y Ricardo. Representante de Asagir, que quería hacer una consulta, no a modo de reclamo, pero sí a modo de consulta. Muchos productores nos transmiten a nosotros, los productores nuestros de las rurales o productores de girasol, y nos transmiten la preocupación muchas veces en época de cosecha en la comercialización del girasol, que parecería haber una concentración en la demanda que no permitiría un valor pleno o una comercialización fluida de la mercadería en cuanto a calidad y precio. Entonces, ¿cómo ven esa situación? ¿Es así? ¿Eso estaría limitando la siembra del girasol porque un problema de comercialización la anda mal? Nosotros lo hemos analizado y hemos trabajado mucho en ese tema y en realidad existe una mala interpretación de cuál es la situación correcta. Primero, no incide en las decisiones de siembra porque el hecho real es que en los últimos 2 años hemos crecido un 43%. De 1,2 millones de hectáreas que partimos en la peor situación con plena retención, hoy estamos en 1.800.000 hectáreas, a pesar de haber tenido el problema de las inundaciones, para la confrontación, ¿no? En la zona de Deró, una zona importante de girasol, previo a la siembra y a pesar de tener hasta inclusive una limitante de la disponibilidad de semilla porque el crecimiento fue demasiado acelerado. El tema que existe con el precio del girasol es que no tenemos, el girasol no tiene la misma situación que tienen los otros cultivos, donde hay un mercado a término, donde existe un precio de referencia como es el mercado de Chicago.
todo el mundo mira el precio de Rotterdam como valor de referencia de girasol. Nosotros no accedemos a Rotterdam. Argentina no está accediendo al aceite de Rotterdam por problemas de insectos y por problemas de comercialización. En realidad, nuestro referente, nuestro competidor es el Mar Negro. Es el valor de Odesa, el valor de Ucrania, que ya per se es un 8% por debajo. Con lo cual, el hecho real es que el precio de Odesa, o sea, el precio de Ucrania del Mar Negro es un 8% menor al de Rotterdam. Tenemos además el precio de Rotterdam. Además tenemos que construir el precio argentino, que tiene $20 de diferencia por un diferencial de flete. El hecho real es que estamos ante múltiples precios de girasol en la oferta en todo el mundo, y lo que se conforma en realidad, y para eso Asajín trabajó junto con todos sus asociados, es un precio que define la capacidad de pago de la industria, que es en realidad construido en función del mercado competidor, que es el valor del Mar Negro. Tengan en cuenta que ahí de ahí sale el 55% del aceite de girasol que se consume en el mundo, que se exporta, y sobre eso se resta el valor de flete desde Argentina, o sea, Sudamérica hasta el Mar Negro. De eso resulta, además sobre eso están los componentes o complementos de flete que dan las diferentes industrias aceiteras que están mayormente localizadas en el sur, para poder traer productos del norte y darle la oportunidad al productor de poder acceder a ofertas de diferentes precios. Y todo eso se suma además la bonificación que tiene el productor por contenido de aceite. Hoy el promedio de contenido de aceite de la Argentina en oferta de campo es del orden de arriba del 50%, del orden del 52%, lo cual significa es 20% por arriba del precio oficial. Esto hace que el productor esté recibiendo hoy como liquidación final unos $340 por tonelada, que es un valor que cuando uno lo pone en competencia con los valores que uno escucha del precio de cotización parece muy alto, pero es el que realmente percibe. O sea, el problema es la confusión que generan los múltiples precios que existen en el mundo. No es que haya un efecto de colusión, ni tampoco un efecto de concentración de mercado, en absoluto. De hecho, compiten entre ellas en las diferentes ofertas de precios. Una pregunta. Escuchaba hablar de la extensión de la frontera agrícola. ¿Cuál sería la alternativa para extender esa frontera agrícola? Yo más considerando que estábamos viendo ahí la economista en la zona de Grifos, que hablaba de las grandes oportunidades que tiene hoy la ganadería, y que ellos también van a tratar de extenderse de alguna manera. ¿Cómo se abre esa ecuación? ¿Qué hay que hacer? ¿A cambio de qué? Es una importante pregunta. Evidentemente nuestras cadenas tienen mucho que ver también con la ganadería. Y tiene mucho más que ver quizá con la ganadería moderna que se hace en el mundo, que no es solamente a pasto, ¿no? Entonces nosotros creemos que no es que es la agricultura en sí misma, sino que la extensión de la frontera agropecuaria, como se planteó en el año 2005, 2006, iba a ser un manejo sostenible en las zonas vulnerables, como puede ser Santiago del Estero, Chaco. Evidentemente hubo un traslado de la ganadería por la expansión de la soja fundamentalmente, y bueno, pero después hubo situaciones económicas. Hoy la ganadería está pasando por un muy buen momento, un montón de factores que podemos analizar. Es muy bienvenida porque es una forma de canalizar producciones, como concretamente el caso del maíz, que no puede crecer al infinito si no hay un mercado también interno y de creación de valor. Lo que creemos es que la expansión agrícola, la soja siempre tuvo, y me refiero un poco a lo que comenté, la responsabilidad de ser un poco el pivote, el que iba tomando la superficie, y en ese aspecto creo que hoy está restringido eso, porque no son zonas de altos rendimientos, y donde bueno, la soja siempre pone el primer paso para que después se venga sumando todo el otro, los otros cultivos, la sustentabilidad, en función también de la rotación con ganadería, etc. Creo que, y es un poco el comentario que hice, que como que no se le está prestando demasiada atención a ese tema. Y hoy estamos, como decía Guillermo, sacando el caso obviamente de la soja, con un mercado libre en la mayoría de los cultivos, en todos los cultivos, y con una presión, digamos, a la producción en contra, como había en trigo y en maíz en los últimos años,
O sea, eso lo vemos muy positivo, pero no vemos que, y bueno, y lo que yo digo de cuidar, se está descuidando la soja es porque hay temas que hay que analizar en forma profunda. Hoy se habló acá de una ley de fertilizantes, de una ley también a nivel de suelos, etcétera, que tienen que ver con esto que usted también me pregunta, ¿no? Quería, con respecto al tema del incremento del área, en el caso del maíz, hay toda una oportunidad latente al sur del río Colorado. Hoy tenemos híbridos que perfectamente se pueden desarrollar, tenemos experiencias que ya hemos hecho y realizado, donde los valores de materia verde de la producción de esos maíces casi triplican el promedio nacional. Obviamente eso va apuntado hacia la ganadería, con lo cual también es muy importante porque tenemos una zona libre de aftosa, o sea que todo un polo que se podría perfectamente desarrollar. O sea que Argentina tiene mucho para hacer, aparte de todas esas zonas se trabaja con río, obviamente. Hay que pensar que ahí tenemos fotosíntesis, una gran fotosíntesis, ¿no? Mucha energía, días muy claros, muy límpidos, con amplitud térmica, agua, fertilización. Lo devuelve el potencial. Y tenemos también los híbridos para hacerlo y está la tecnología. Lo que tenemos que dar son las oportunidades que haya grupos que quieran invertir en esto. Y por supuesto esto va de la mano de la relación pública-privada con un gobierno que está muy activo en abrir nuevos mercados y sobre todo mercados de la carne. Creo que ese es un paso desde el Maizar ya en el 2013, hemos trabajado en el área. Así que conocemos este tema y creemos que es una posibilidad, porque esta posibilidad también queda, porque todas las cadenas manifestamos en forma permanente, que es el desarrollo local, el agregado de valor a nivel local, con todos los beneficios que tiene desde el punto de vista social, territorial, ¿sí? Entonces creemos que ese desafío está y tenemos las herramientas, tenemos que hacer las inversiones. Un tema más que creo que es importante cuando yo mencioné lo que es la expansión de la frontera agrícola o agropecuaria. Primero, la realidad que tiene la agricultura argentina, la realidad que tiene la capacidad productiva agropecuaria argentina es que no necesita la sustitución. Europa es muy distinto. Europa, en el caso de Ucrania, son suelos que están probablemente hace más de 1000 años bajo agricultura y no tienen mucha capacidad de sustituciones. O sea, perdón, todo lo que crezca tiene que ser a través de sustitución, porque no hay más área para incorporar. Lo que mencionaba Alberto respecto al maíz en el sur, lo que yo mencioné del crecimiento de 320.000 hectáreas en un año de girasol en el norte. Y por otro lado, tengamos en cuenta otra cosa, no es que vaya a sustituir la ganadería, va a pasar a ser un complemento de la ganadería para lograr una rotación efectiva. Y además, la investigación genera tecnología, la tecnología genera cuestiones impensadas, como que hoy se pueda pensar en sembrar cultivos en lotes que eran destinados directamente a campo natural en el pasado. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están trabajando en el tema de la segregación de calidad? Es una cuestión que se viene hablando hace muchos años, pero en este contexto de sequía, más allá de que la sequía golpeó más a los cultivos de verano, ¿cómo se está tratando para llegar a otros mercados, más allá de Brasil, digamos, el norte de África, Egipto? ¿Se está trabajando seriamente en eso? Bueno, a ver, vamos por partes. La segregación a nivel local existe, los molinos piden distintas calidades, el productor tiene que hacer un esfuerzo y saber qué tiene, entonces ahí hay poco. Y la exportación está comprando y de vuelta a, digamos, la mayor parte de los mercados del mundo piden gluten y proteína, uno de los dos o los dos, no hay mucho más que eso. Y puede haber 3-4 niveles distintos de proteína, ¿no? para vender. Internamente, o sea, la exportación da señales cuando necesita determinada calidad, sale y son señales de mercado. Tenemos la ventaja que el trigo argentino es bueno. ¿En qué sentido? Que tiene un nivel de proteína muy bueno. Si como producción mantenemos esos niveles de proteína, vamos a seguir accediendo a un montón de mercados y abriendo mercados nuevos. La segregación, hay distintos agentes que lo hacen. Lo que yo tengo entendido, muchos no lo hacen porque
el premio que se paga a veces no paga los costos al que ha hecho la cuenta, o por ahí no le interesa porque no es el principal producto de su canasta de productos. A nivel local, aproximadamente el 10% del trigo de lo que se consume en la Argentina va a esas calidades especiales. Por ejemplo, gluten 30 con Forinamar 300 es un trigo para hacer pan dulce. ¿Cuánto pan dulce comemos? Uno por familia, por año, 2. Bueno, eso es más o menos, no es mucho trigo. Si hay más oferta que demanda, el premio va a ser bajo. El año que hubo más demanda, el premio fue mayor, pero hoy los molinos están pidiendo distintas calidades. Y la exportación, como son en barcos, son grandes, están mirando el análisis por región que hay de proteína y con eso sale a buscar un mercado. O sea, se da vuelta y dice, tengo esto, puede ser el mejor mercado donde puedo ir. A medida que vayamos avanzando, una mayor conciencia que a través de la fertilización mantengamos un piso de 10,5 de proteína, 24 de gluten, eso nos va a abrir un montón de mercados. Una vez que seamos confiables en esos mercados, vamos a poder discutir. Bueno, yo te voy a poder asegurar todos los años esta calidad. Empezamos a hablar de otro nivel de precio. No sé si te contesté o di muchas vueltas, pero no, creo que la visión es un poco más amplia. Después de toda la intervención que tuvo el mercado durante mucho tiempo, con Moreno, el problema anterior, hoy como que no se ve una actualización del trigo en los mercados externos de consumo, como que Brasil sigue siendo el mercado más importante por costo, por cercanía, por flete, por un montón de cosas. Pero todavía como no apuntamos a un mercado de calidad que requiere un trigo de calidad. Sería mejor que se algo que se está haciendo. Lo que pasa es que los mercados de calidad son pocos en tamaño y en países. O sea, de las 10 millones aproximadamente que se exporta, 11 millones, 4 o 5 va a Brasil, el resto va al sudeste asiático. O sea, no es que Brasil es muy importante, lo que pasa es que dejamos de exportar excedentes. Estamos mirando el mercado como un mercado, se está yendo al sudeste asiático, se abrieron un montón de mercados ahí, estamos yendo. Pero también, que nos pasa a cualquiera, si uno quiere tener una relación cliente-proveedor, tenemos que trabajar en confiabilidad, no solamente que vamos a estar todos los años, sino que vamos a estar con una calidad adecuada, y las buenas prácticas, desde la producción hasta que sube al barco, también hay que trabajar en eso, los límites máximos de residuos. Hay un montón de temas que en eso sí estamos trabajando. ¿Para qué? Para que la cadena pueda estar más eficiente. Más de eso. Sí, acá, Severo Hernández para el campo vital. Hablaron estas preguntas sobre las cualquiera o todos. Hablaron de la ley de semillas y lo que quería preguntar es si hay un estimativo del costo que va a tener para los productores esa nueva ley y cómo se va a implementar, porque si confiamos en los informes de FADA, el Estado ya participa en el 66% de la renta agrícola. Tenemos un 30% de restricciones, es decir, cada vez son más las cosas que el Estado, que el productor termina teniendo que pagar. ¿Cómo se va a implementar? Bueno, empiezo yo, que no tengo retenciones, y también me preocupa la ley de semillas, que es de semilla autógama, que son, además de trigo, es cebada, es poroto, es arveja, es verdura, es frutales, es forestales, es un montón. No es un costo, cero costo, es una inversión, es un negocio. Hoy yo no estoy accediendo a un montón de tecnología que podría acceder porque no tengo, porque no estoy reconociendo económicamente la inversión que están haciendo en semilleros. O sea, hoy hay gente que está usufructuando de una tecnología que hay gente que puso plata para hacerlo. La ley, podemos discutir la ley, todo lo que quieras, pero básicamente lo que está pasando es fácil. Estamos hablando de segregación. No sabemos qué trigo sembramos, hay un 30% de pagar regalías, el resto no. No conozco ningún productor que haya un análisis de ver de la semilla que está sembrando, si es mezcla, no es mezcla y qué variedad es. Yo creo que está la variedad porque me la vendió mi vecino, yo lo conozco, un amigo, lo que sea, y eso es ilegal. Segundo, se está sembrando el mismo trigo en Bahía Blanca que en Tucumán, con climas absolutamente distintos. ¿Por qué no tenemos trigos especiales para cada zona y para cada mercado? Y porque el semillero te mira y dice, ¿qué crees? Yo vendo tantas bolsas un año, el segundo año un par más, y después, nada. El mejor trigo de
De Klein tiene 15 años en algunos casos, es espectacular y muchas gracias. Sí, buena propaganda, pero nada más. Pero es una inversión, tenemos que empezar como productores a mirarlo como una inversión y un negocio. Lo que sí, tiene que estar las reglas claras para que, digamos, sea realmente un precio de mercado lo que están ofreciendo y tener alternativas. Totalmente de acuerdo, hay que reconocerlo. Eso. Hoy como está, estamos hablando de $2-3 por hectárea, la regalía en trigo. No es nada. O sea, no me parece trigo. Después si querés preguntarle de soja, preguntarle de soja. O sea que estamos. No, me parece que está muy bien contestada la pregunta, porque a la soja le cae exactamente lo mismo. Podemos hacer alguna diferencia en que hoy no tenemos acceso a tecnologías porque las empresas no lo piensan lanzar al mercado, porque no hay un marco legal, digamos, que proteja eso. Respecto de los costos, creo que en la medida que haya competencia, en la medida que también haya una buena ley de la competencia, evidentemente los precios, como pasaron siempre, se van a ir manejando en función de la necesidad del productor. O sea, el productor siempre acá va a tener opciones. Acá no hay una patente que diga esto no se puede hacer y esto se puede hacer. Entonces, como sucede en algunos países como Estados Unidos, en Argentina esto no sucede, con lo cual el productor siempre va a tener la opción. Entonces, pero hay que darle la opción. Para darle la opción hay que tener inversión. O sea, lo sufrimos como cadena, yo lo dije, somos parte del problema, ¿está bien? Por eso que vemos que lo que queremos es empujar mucho más fuerte de que nunca, porque hoy vemos como que hay una luz en el fondo del túnel muy cerca, y frente a un poder legislativo que en los últimos 2 años no solamente no habló de semillas, sino que no habló de muchas cosas importantes para las 4 cadenas, este es un tema que lo vemos dentro de los prioritarios. Creo que la comunidad agropecuaria también lo ve como uno de los prioritarios. Solo detalles para comentarte. La idiosincrasia de los productores agrícolas en el mundo es muy similar. Podrá haber diferencias entre el americano, el argentino, el brasilero, el europeo y demás. Argentina es uno de los 3 países más grandes, de los 3 países productores de agricultura más grandes, de mayor producción del mundo. Y Argentina es uno de los únicos 3 países que no respeta la propiedad intelectual. O sea, el resto respeta la propiedad intelectual a pesar de estar dentro de los que no son los mayores productores. ¿Cuál es el sostén que existe para que Argentina, siendo uno de los 3 principales productores del mundo, no reconozca el derecho de propiedad intelectual en semillas? Aunque lo reconocen libros, lo reconocen música, lo reconocen en tecnología, lo reconocen en ingeniería. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, damos por concluido. Quiero un minuto, gracias. Un minuto. No, simplemente remarcar lo que dijo David, de que no tenemos que estar pensando cuando hablamos de ley de semillas exclusivamente en trigo y en soja. Estamos perdiendo en otro montón de cultivos que siguen los adelantos. ¿Sí? Hay legumbres que podríamos estar incluyendo en nuestra rotación que no entran en las nuevas variedades mejoradas porque no hay una ley de semillas en la Argentina, es uno de los casos. O sea, esto es mucho más amplio que una discusión si pago en soja o me pago en trigo. ¿Sí? Por eso creemos que la ley de semillas está importante. Ahora sí. Debemos concluir por los compromisos de tiempo de la sala. Gracias a todos ustedes y gracias.